Esperemos que se prenda el foquito rojo. Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de lógicas alternativas. En la última sesión estaba empezando a justificar un enfoque no clásico, especialmente uno que amplíe la lógica clásica añadiendo grados de verdad y admitiendo la contradicción. Hemos visto que algunos poetas, algunos escritores, como Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y Santa Teresa de Jesús, a ver, Alex, perdón, acaba de juntarse alguien, perdón, ¿quién era? A ver, no me fijé quién acabó de llegar para anotarle en la lista. Bueno, perdón. Les decía que hay escritores, poetas que han solido captar, entender la contradicción que se da en la vida ordinaria. También pasamos revista principalmente a textos del Antiguo Testamento que conciben a Dios como un ser contradictorio. Y no solamente en un aspecto, vimos por lo menos unos 7 aspectos en los cuales se da una contradicción en Dios. Por lo menos aparentemente, traté de sostener que efectivamente así es. Les referí al libro de Lorenzo, La coincidencia de los opuestos en Dios, en donde él siguiendo a fenomenólogos de la religión, cree que lo divino tiene esta característica de ser contradictorio. Ahora quiero empezar con filósofos de la filosofía antigua. Quiero pasar revista brevísimamente a Parménides. Nos detendremos un poco más en Heráclito y luego pasaremos a Platón. No creo que tenga tiempo para más y espero por lo menos que estos 3 pensadores queden reflejados fielmente por lo que respecta a su pensamiento en relación con los opuestos. Empecemos con Parménides. Bien, de este pensador lo que me interesa a mí es señalar que explícitamente niega que la realidad, la existencia, el ser, sea una cuestión de grados, que haya más ser aquí y menos ser acá. ¿Sí? Esa es una primera tesis, un primer supuesto, una premisa que Parménides maneja y lo dice explícitamente. A ver, desgraciadamente no les he puesto en esa selección de pasajes que ustedes tienen y que procesaron la semana pasada, pero está en 2 lugares, en el fragmento 8, líneas 22 a 24 y líneas 47 a 48. Puesto que el ser es todo igual, no es más aquí ni menos allá. ¿Sí? Esas son las líneas 22 y 24. No es
está hablando de el ser o lo uno. No es más aquí ni menos allá. ¿Sí? No hay grados de ser para Parménides. Bien, y esta misma tesis se repite en las líneas 47 y 48 del fragmento octavo. Dice, no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos ser allá. Entonces, en dos líneas vemos que Parménides repite la misma idea de negación de grados de existencia. Si es que no hay grados, entonces eso quiere decir que en lugar de tener una escala, una jerarquía, como por ejemplo del 0 al 100, ¿sí? Veamos el... Fíjense, esto es una escala, ¿sí? Puedo tener aquí 50%, 25%, 75%, 90%. ¿Sí? Aquí hay grados, hay más y menos. A ver, Mary Loja. Puede hablar de poco, mucho, bastante. Aquí hay el más y el menos. ¿Sí? Aquí está el más y acá está el menos. Si nosotros, conforme a este par de líneas, a este par de versos que les acabé de leer, eliminamos los grados, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí? Fíjense, voy a borrar los grados, eso significa todo lo que está en la mitad, en esa zona intermedia, y nos quedamos simplemente con o 0 o 100. Bien. Entonces, Parménides explícitamente enuncia que con respecto al ser tendríamos, hipotéticamente, este par de alternativas. En la línea 11, explícitamente, al pie de la letra, dice lo siguiente. Marcelo, Es necesario, perdón, o sea, Parménides dice como básicamente ser o no ser. O sea, no exactamente eso. Él es mucho más exacto. Ya les voy a leer lo que él dice, ¿sí? Vean, dice, es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. Esas son las dos alternativas. Parménides no simplemente dice o ser o no ser, está diciendo o todo o nada. En español lo que está traducido como ser totalmente o no ser en absoluto. Esos adverbios de cantidad están en el original griego. ¿Sí? Dice pampan pelenai geon estin uji. Ahí tenemos pam y uji. Son dos adverbios que se están refiriendo a los extremos, o totalmente o no en absoluto. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es la manera en la que Parménides formula el principio de tercero excluido. Estamos, si es que no hay grados, si no hay grados, de ahí se sigue que entonces la alternativa con respecto al ser es o 100% o 0%. Dicho de modo más sencillo, o todo o nada. Bien. Si es que algo es, existe plenamente. En cambio, si es que no existe, no existe en ninguna medida. ¿Sí? Bien. Entonces,
Bueno, y luego lo que hace Parménides es eliminar esta segunda hipótesis, ¿sí? Porque ¿cómo podría ser que el ser no sea en absoluto? Eso es absurdo, ilógico, irracional. Fíjense lo que dice Parménides en, vayamos al fragmento 6, es el tercero que ustedes tienen en esas hojitas de fragmentos que les compartí. Dice, hay gentes ignorantes, ciegas y sin juicio, para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo Parménides con estas expresiones? Sospecho que debe tener en mente a Heráclito. ¿Sí? Obviamente son los filósofos los que pueden hacer afirmaciones de este tipo, y fíjense cómo califica a esa filosofía, a esos filósofos, a esos pensadores, está hablando en plural, ¿sí? Puede ser que Heráclito tuvo discípulos, de hecho hay otro filósofo que desarrolló sus ideas, ¿sí? Les dice que son gente sin juicio, que no conocen, que están ciegos, ¿sí? Que no ven la verdad. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que sin juicio, disculpen, no he revisado qué palabras, qué adjetivos utiliza Parménides en su poema original para chequear, revisar la traducción. Pero creo que esta traducción no esté tan alejada de, de lo que quiso decir Parménides. En todo caso, les está criticando, ¿sí? Como gente confusa. En realidad, Heráclito se ganó el apodo de El Oscuro por esta forma contradictoria de expresarse. ¿Sí? Bien, no quiero detenerme más en Parménides. Quedémonos con que la contradicción es irracional y lógica. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí tres ideas. Puedes repetir, justo se cortó. La última idea que añadí es que para Parménides, cuando dice que hay pensadores que afirman que el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo, es decir, que el ser y el no ser, que el ser no existe en absoluto, ¿sí? Bueno, es más que eso, que el ser y el no ser se identifiquen y no se identifiquen, que sean idénticos y distintos. Eso obviamente es un eco del pensamiento de Heráclito, y él cree que decir eso es solamente digno de un ignorante, un ciego, de alguien que ha perdido su juicio. Es decir, que no hay sentido en esas palabras. Por eso, con otras palabras, pongo aquí que la contradicción es irracional, algo ilógico, algo que no tiene sentido. Eso es el afirmar eso, según Parménides, es no tener juicio, haber perdido la razón. ¿Sí? Bien, entonces, tres cositas que no deberíamos olvidar de Parménides. ¿Sí? El rechazo de los grados de ser, grados de existencia. ¿Sí? De ahí se sigue que nos quedamos únicamente con los extremos, ¿sí? O 100% o 0%, pero el parte del poema, estas son las dos alternativas,
o algo es totalmente, plenamente, al 100%, o no es en ninguna medida, ¿sí? Luego, parte del poema, que no voy a analizar ni lo he hecho, está en eliminar esta hipótesis de que el ser no exista en absoluto. ¿Eso le parece a Parménides algo solamente que podrían decirlo gente ignorante, ciega y sin juicio? ¿Sí? Y de ahí mi última y tercera idea principal que resume lo esencial de Parménides con respecto al propósito de este curso, de que la contradicción es irracional. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a Heráclito. ¿Sí? Y ahí de Heráclito quiero simplemente concentrarme en cuál es, según él, la relación que hay entre los opuestos. A ver, disculpen el estaba reflejando los reflejos del sol y no se veía, aquí está Heráclito, y el nombre era. Verán, desde Aristóteles es común distinguir entre dos tipos de opuestos, los contrarios y los contradictorios. Voy a poner ejemplos de lo que son cada uno de ellos. ¿Sí? Verán, los contrarios son, por ejemplo, día y noche, invierno, verano, mojado, seco, sólido, líquido. ¿Sí? En cambio, hablamos de dos propiedades que son contradictorias cuando una de ellas es la negación de la otra. Por ejemplo, día, no día. ¿Sí? Marcelo, ¿qué dice ahí C y al lado? ¿Qué significa? ¿En dónde ¿En estaba dónde? leyendo? ¿En Abajo dónde? de contradictorios. Contradictorio. Día, no día. A ver, esa contradictorios arriba y abajo es igual contradictorios. No, no, acá arriba contrario. Acá contradictorio. Ahí ya. Gracias. ¿Ya? Bien, gracias a usted por aclarar. Si es que usted tiene una duda, seguramente hay 5 o 7 personas más, compañeros, que posiblemente tengan esa misma duda. Gracias por preguntar y le felicito. A ver, entonces, ya, digo, esta distinción entre tipos de opuestos es aristotélica. Heráclito simplemente habla de opuestos, ¿sí? Frío, caliente, cerca, lejos, arriba, abajo. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué relación están los opuestos? Conocemos que Heráclito escribió un libro, pero que no se ha conservado. De él solo nos quedan alrededor de unos 120 fragmentos. Unos de ellos son genuinos,
a los cuales habría que añadir otros que son dudosos. Digamos, en total tenemos aproximadamente unos 130 fragmentos. Que han sido conservados por varios pensadores. Ahora, en ellos, cuando los estudiamos, de ahí podemos sacar el pensamiento de Heráclito. Yo les decía que voy a utilizar básicamente unos 3 textos en los cuales me he basado para presentarles la interpretación que quiero darles. En primer lugar, hay varios fragmentos en los cuales, a ver, Heráclito afirma que los opuestos se unifican o son lo mismo. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el fragmento 57. Día y noche son una misma cosa. Eso es identidad. ¿Sí? ¿Sí? Los opuestos son idénticos. ¿Sí? Veamos el número. A ver, permítanme. A ver, nuevamente les pido disculpas en la selección que yo les envié. No están todos los fragmentos. En realidad era con el objeto de no extender más allá de cierta cantidad el número de pasajes a los que quería referirme, pero veo que en realidad he hecho una síntesis demasiado apretada y que tengo que añadir otros pasajes. Verán, en el fragmento 60, Heráclito dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Nuevamente eso es identidad, pero además nos dice uno. Eso es unidad. Los opuestos son uno. ¿Sí? ¿Sí? Por más que lo que voy a decir parezca obvio, a veces es necesario explicitarlo. Que los opuestos, por ejemplo, acá está, día-noche, arriba-abajo, sean uno, significa que no son dos. ¿Sí? Frío-caliente, no son dos. Alto-bajo, flaco-gordo, cerca-lejos, no son dos, sino uno. Y además, el mismo. Si que sean uno, significa que se está excluyendo la pluralidad. En parte eso es lo que significa uno, pero la identidad es algo mucho más que la mera unidad. ¿Sí? Al enunciar la identidad, se suele hacer alusión a la dualidad. Dos cosas entre comillas, son idénticas si es que comparten exactamente las mismas propiedades. Esa es la caracterización normal, tradicional de aquello en lo que consiste la identidad. ¿Sí? Bien, entonces,
Ese es el fragmento 60. Y veamos el fragmento 88. Es el tercero en la lista que yo les envié. Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir. Velar es estar despierto, ¿sí? Juventud y vejez. Dice, lo mismo es, ¿sí? Eso es identidad de los opuestos. Y está hablando de contrarios. Y fíjense aquí otra relación, dice, aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Es decir, hay un cambio desde el uno al otro y viceversa, en ambas direcciones. El uno opuesto se transforma en el otro. ¿Sí? Eso es otra relación que se da entre los opuestos. ¿Sí? La transformación, que el uno se convierta, se cambie, ¿sí? Se haga el otro. ¿Sí? Lo caliente se hace frío, lo frío se hace caliente. ¿Sí? Bien, pero fíjense, hasta ahora ya llevamos 3 relaciones entre opuestos. Ahora hay una cuarta relación que tiene que ver con la armonía. Y esto de armonía se repite en por lo menos 2 fragmentos. Verán, la palabra armonía es importante y hay que analizarla. ¿Sí? Eran por lo menos 2 de los autores que les he mencionado en los que me estoy basando, aclaran, explican que armonía en la antigüedad significaba un acuerdo entre 2 ejércitos enemigos. Es decir, cuando ambas partes no desean continuar la guerra, hacen una especie de pacto, de acuerdo para cesar las hostilidades, para dejar las armas. ¿Sí? Ese es un armisticio. ¿Sí? Ya, vivamos en paz, dejemos de guerrearnos, ¿sí? De hacer la guerra. Eso es armonía. ¿Sí? Una especie de que el conflicto, el enfrentamiento ya no vaya más entre, entre 2 fuerzas que se oponen. Esa es la armonía. ¿Sí? Obviamente también la palabra armonía se utiliza principalmente en contextos de producción de música. Cuando tenemos una orquesta con varios instrumentos diferentes, la reunión de esos distintos sonidos producen una armonía, una melodía bella. ¿Sí? Bien, ahora los opuestos producen armonía. ¿Sí? Veamos, dice el fragmento 8, dice, de cosas diferentes brota una bellísima armonía. Estaba hablando de se unifican las oposiciones. El fragmento 51 dice, no comprenden que entre los contrarios existe una armonía recíproca. ¿Sí? Ahora, quizás el pensamiento de aquellos que siguen a Parménides es el de que existe una guerra entre los opuestos. Donde está el calor, no puede estar el frío. Y viceversa. Donde está el frío, o sea, no puede entrar el calor. Si es que entra el calor, le desaloja el frío, pero no pueden coexistir. No pueden estar en el mismo lugar, ambos opuestos. El, Heráclito se va contra eso. ¿Sí? Está hablando de
armonía, una coexistencia pacífica entre ambos. ¿Sí? A ver, y bien, ahora llego al final, ay, perdón, verán, verán, el fragmento 8 que ya que les traduje como se unifican las oposiciones, él puede entenderse o traducirse de otra manera. A ver, lo que está en oposición está en acuerdo. Lo que es opuesto coincide. ¿Sí? De ahí viene esa famosa frase de la coincidencia de los opuestos. ¿Sí? A ver. Voy a poner la frase en latín para hacer referencia a Nicolás de Cusa, que es ya un hombre del Renacimiento. Disculpe, Marcelo, eso de con coincidencias sigue siendo de los opuestos contrarios. De todo par de opuestos, no solamente contrarios y contradictorios. Recuerden que esta distinción es de Aristóteles, no de Heráclito. ¿Sí? Okay. Heráclito mezcla ambos tipos de contrarios, ¿sí? A ver, les decía que el fragmento 8 dice to antixum sinferum, ¿sí? Lo que es opuesto coincide, ¿sí? Está hablando lo que es incompatible es compatible, lo divergente converge. Había varias maneras de traducir esto to antixum sinferum, ¿sí? Lo opuesto, ¿sí? Converge, coincide, está junto, se reconcilia, está de acuerdo, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer un poco de griego, podemos abrir un diccionario y captar la riqueza que tiene una palabra. ¿Sí? En este caso es el verbo sinfero, ¿sí? Que significa muchas cosas. Una de ellas es la reconciliación. Y ahí viene esa famosa ley de la dialéctica, la conciliación de los opuestos. Pero eso es ya Hegel o Engels en el siglo XIX. Pero los orígenes están aquí. Tal vez podríamos remontarnos a los pitagóricos, pero realmente, para no complicar, quiero simplemente quedarnos con Heráclito, que ya es suficiente. ¿Sí? En coincidencia oppositorum. ¿Sí? Ya. Coincidencia oppositorum. Bien, la coincidencia de los opuestos. Es decir, que pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo sujeto, bajo el mismo aspecto, dos propiedades opuestas. ¿Sí? Bien. Y finalmente tengo que hacer referencia al... Debe ser déjenme ver, estoy buscando.
tengo que añadir el fragmento 49, la primera parte. Dice, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Según otra traducción, existimos y no existimos. ¿Sí? Dice, fíjense cómo aquí Heráclito está relacionando la contradicción, existir y no existir, con el flujo. Eso es con el devenir, con el movimiento, con el cambio. ¿Sí? Fragmento 49. ¿Sí? Creo que este fragmento resume el pensamiento de Heráclito en lo que a los intereses del curso compete. ¿Sí? A ver, voy a traducir como lo hace algún otro autor: existimos y no existimos. ¿Sí? ¿Ya? Bien. El Heráclito, ya, esto es una contradicción, ¿sí? Contradicción. La afirmación y la negación de algo. Dice, descendemos y no descendemos al mismo río. ¿Sí? Ahora, esto está relacionado con la transformación. ¿Sí? Cuando decimos somos y no somos, pensemos en la identidad. Nosotros a cada momento estamos cambiando. ¿Sí? Si es que por identidad entendemos la identidad estricta, en el sentido de que dos objetos son uno y el mismo, en la medida en que posean exactamente las mismas propiedades, ¿sí? Si es que si tenemos dos objetos, por ejemplo, a ver, A y B, hagamos, a ver, por ejemplo, ¿cuáles dos entidades? Cuenca y la capital de la Suai. O el autor del himno nacional y Juan León Mera. ¿Sí? Son aparentemente dos entidades. Si nosotros hacemos una lista exhaustiva, si es que podríamos hacer, de las propiedades que tiene cada una de estas dos entidades, supongamos que sean 100. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que todas y cada una de las propiedades que tiene A también las va a tener B y viceversa. Cada una y todas de las propiedades que tiene B las tiene A. De modo que va a haber aquí una relación biunívoca y a la final vamos a concluir que, puesto que cada propiedad que tiene A también la tiene B y viceversa, y además en la misma medida, entonces vamos a concluir que no son dos entidades, sino una y la misma. ¿Sí? Esa es identidad estricta. ¿Sí? Bien, ahora, pero ¿somos nosotros 100% autoidénticos? Cada uno, ¿soy yo mismo? En el sentido de que no puedo descubrir absolutamente ninguna diferencia entre mi propio ser y yo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Marcelo Vázquez es Marcelo Vázquez. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? El paso del tiempo nos movería a responder diciendo que sí. Si nosotros nos fijamos en que el corazón está latiendo, digamos, por ejemplo, una vez cada segundo, y obviamente un corazón que haya latido 100 veces es diferente, un poquito diferente, de otro que haya latido 101 veces. ¿Sí? Entonces, fíjense, si es que yo digo Marcelo Vázquez es Marcelo Vázquez, hasta leer esta oración han pasado por lo menos 2 segundos. ¿Sí? Si este
el primer Marcelo Vázquez tenía una cantidad de latidos de corazón que podemos simbolizarlo con el número N. ¿Sí? El segundo Marcelo Vázquez tendrá ese mismo número de latidos, por lo menos más uno. Y esto es diferente. Tan diferente como que 1 no es igual a 2. ¿Sí? Bien, no voy aquí a expandirme en los problemas de la identidad, pero fíjense lo que es una manera de comprender lo que dice Heráclito, que somos y no somos, existimos y no existimos. Eso, el Heráclito estaba diciendo que no podemos descender en el mismo río 2 veces. ¿Sí? Luego hubo uno de sus discípulos llamado Crátilo, que él corrigió a su maestro diciendo que no podemos sumergirnos en el mismo río ni siquiera una vez, porque cuando metemos en el río un pie, ese río está compuesto por ciertas aguas. Cuando metemos el segundo pie, ya las primeras aguas habrán pasado. ¿Sí? Fíjense la forma de las olas, todo eso. La sustancia del río es otra, la que está pasando por nuestros pies. ¿Sí? Entonces, ese es el problema del devenir, el flujo. Obviamente, en unos pocos minutos no puedo ahondar lo que uno quisiera con respecto a Heráclito. En realidad tenía planificado hablarles también sobre Platón. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo. Entonces continuaremos la próxima clase y ya les he de enviar una tarea. Les pido que estén atentos. Les he de mandar un mensajito en nuestro grupo de conversación. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias, Marcelo.